¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Entre Abogados y Universitarios. Los saluda su servidor y amigo, el doctor César Omar Correa Alcalá. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado que va a estar con nosotros para platicarnos respecto de su gran obra, Grafoscopía Superior en los juicios orales, y el autor Jorge Guillén Mandujano. Amigo, César, bienvenido gracias. a tu programa, Gracias por la a invitación. que puedas platicarnos respecto de esta magnífica obra, ¿no? Gracias. Con estricto rigor académico y pues una obra muy bien integrada, muy bonita, con una muy buena presentación y sobre todo que tiene este rigor académico que es muy necesario siempre en una obra. Entonces, he tenido este gran gusto para que vinieras aquí y nos puedas platicar respecto de tu obra, pero no sin antes nos platiques también un poquito de ti, amigo. ¿Qué ha sido de tu vida como profesionista? ¿Dónde estudiaste, verdad? ¿Qué haces actualmente? ¿Qué nos puedes decir, amigo? Gracias por la invitación anticipadamente a ti y a tu amable público que nos escuchan. De hecho, yo soy abogado formado en la UNAM, en la FED Aragón. Okay. Esto ya tiene algunos años. Ya han pasado algunos ayeres. Tengo algunos posgrados y dentro de los posgrados está la maestría en Derecho Penal con especialidad en juicios orales, otra maestría en coaching organizacional, otra especialidad, en este caso es una especialidad precisamente de lo que es grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. He sido maestro durante 13 años de manera consecutiva e ininterrumpida en instituciones privadas y pues he ejercido el derecho como abogado litigante por muchos años, también como perito. Actualmente funjo como perito oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. He trabajado para firmas internacionales de abogados y diversas instituciones también públicas y privadas. Sigo ejerciendo el derecho bajo otro enfoque, como es el ámbito pericial. Pues qué interesante, amigo, una trayectoria ya de muchos años, ¿no? Que te ha dado también la experiencia para poder escribir una obra tan bonita y tan completa como esta. He tenido la oportunidad de leer algunos temas que manejas aquí y realmente pues es muy interesante, sobre todo porque sabes que yo no había visto algún libro que tratara con tanta seriedad académica este tema de la grafoscopía, ¿no? Y sobre todo en los juicios orales, ¿verdad? Es muy bonito porque también hablas de los juicios orales de manera muy completa, ¿verdad? Ahora, yo veo la presentación y veo aquí algunas imágenes también. Y yo también suelo utilizar imágenes en mis libros y sí tiene un sentido estas imágenes, ¿verdad? ¿Qué sentido tienen, amigo? Pues realmente la portada tiene una conceptualización, vamos. Tiene tres elementos fundamentales. Lo que es el cerebro, que es el que comanda el acto escritural. Vemos la mano, que es el órgano que auxilia al cerebro para ejecutar la grafía. Y vemos materialmente lo que es la pluma, cuando se viene a consagrar lo que es el grafismo, los grafemas, o la escritura o la firma, vamos. Eso está íntimamente correlacionado entre un elemento y otro. No puede haber un solo elemento, al contrario, está íntimamente ligado uno con el otro. Realmente en la grafoscopía debemos de entender que es la escritura, es el análisis de la escritura y de la firma, con fines identificativos, policiales y de investigación. Hoy por hoy la grafoscopía, si bien es cierto que ha jugado un papel importante en la vida judicial, hoy juega un papel mayor todavía. ¿Por qué? Precisamente porque están los juicios orales.
Y esto se viene ya arrastrando ya hace algunos años, ¿verdad? Desde el 2016 a la fecha, que es cuando se comienza a implementar por primera vez en lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ahí donde surge, y esta ley es adjetiva, es la ley con la que se inicia lo que son los juicios orales. De ahí, consecutivamente, las otras leyes adjetivas, ¿verdad? También se suman y conllevan precisamente un espíritu de oralidad. Llámese el Código de Procedimientos Civiles, llámese el Código de Comercio, y hoy el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Qué bien, amigo. Fíjate que me llamó mucho la atención que los temas que tú manejas en el libro los haces bajo un esquema meyéutico, ¿no? De preguntas, ¿no? De esta meyéutica que es muy interesante porque tú la haces, la realizas durante todo el libro, y entonces de esa manera vas teniendo la respuesta también pues muy, muy completa, ¿no? Y lo haces así en toda tu obra, y la verdad es que resulta muy interesante la forma en que lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste de esta forma, amigo? Bueno, pues yo soy un creyente de la praxis. Dicen que la ciencia es práctica, es conocimiento, es expertise. Realmente tiene un espíritu socrático. ¿Por qué socrático? Recordemos bien, como bien lo mencionaste tú, ¿verdad? Sócrates formó una escuela, lo que es la mayéutica, y a través de preguntas y respuestas obtenía información o hacía razonar precisamente a su interlocutor. Más que dar respuestas, las preguntas eran torales. Generan una reflexión. Efectivamente. Un análisis. Recordemos bien que cuando él es juzgado, precisamente él se defiende astuta e inteligentemente, y no pueden realmente dictar una sentencia en su contra, porque todas las preguntas que les formula lo hicieron reflexionar al jurado, tanto así que no encontraban cómo condenarlo, cómo sancionarlo. Sus amigos lo invitaron a que se diera la fuga, a que se fuera, pero él dijo que no, que él se iba a quedar. Nuevamente le instauran un segundo proceso para ser juzgado, ¿no? Y finalmente lo encuentran culpable. Y muere, definitivamente. Pero lo importante y la escuela que él nos deja, hoy por hoy sigue teniendo fuerza. Lo vemos en la vida ordinaria de todos nosotros, en nuestra formación académica, en nuestra formación intelectual, científica, en cualquier actividad del conocimiento del ser humano está presente precisamente este espíritu. No podemos dejar de aprender si no preguntamos. Claro. No podemos dejar de aplicar un conocimiento si no hay un interrogatorio. Todo el procedimiento, llámese el tradicional mexicano, el derecho positivo mexicano y todos los derechos de otros países, ¿verdad? Está sustentado precisamente en preguntas y respuestas. Se le pregunta al testigo, se le pregunta al testigo experto, se le pregunta a las partes. ¿Por qué no? En réplica de ello también se le puede cuestionar al juez. ¿Por qué dictó esta sentencia? ¿Por qué valoró tal o cual prueba o tal o cual medio de prueba? Vamos, la vida de todos nosotros está contextualizada bajo esta premisa, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, ¿no? Y fíjate que lo haces muy bien porque pues hay toda una didáctica también, una pedagogía de enseñanza-aprendizaje. Entonces es muy bonito porque además puedes ir hojeando el libro y irte a varios temas. O sea, no precisamente siguiendo un orden, sino a cualquier parte donde vayas del libro y puedes ir leyendo por partes, ¿no? Y es muy interesante porque no se rompe la idea que vas dando de cada tema, ¿no? Entonces está muy completo. ¿Sí? Pues la idea es también darle al lector
una metodología práctica, Ajá, más que ortodoxa, práctica. práctica, porque realmente es una forma también de, pues, de enseñar y también de reflexionar Ujú. sobre un tema determinado. Y bueno, pues también, como bien lo mencionaste, aquí se trata de aplicar un rigor técnico científico, Ujú. que eso es muy importante. Claro. Y hoy por hoy, en todos los procedimientos o en todos los procesos, se requiere precisamente en el ámbito pericial, Ujú. ¿verdad?, hacer esta aportación que sume precisamente a un conocimiento del juzgador y al conocimiento de las partes. Fíjate que leyendo tu libro, amigo, encontré dos términos que son, claro, bajo los cuales vas desarrollando toda la obra, pero que me gustaría que nos explicaras porque regularmente los confundimos, que es precisamente la grafoscopía y la grafología. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un término y de otro? Efectivamente, son dos materias totalmente opuestas, ¿verdad? La grafología es un test proyectivo de la personalidad a través de la escritura. Ujú. Yo a través de la escritura puedo hacer una valoración o un análisis del psicológico de la persona, cómo es el carácter, el temperamento, qué hábitos tiene, qué cultura tiene, si tiene alguna enfermedad, en fin, Mm. es muy profundo. En otros países, ¿verdad?, como España, que es uno de los principales países que ocupa la grafología, Francia también, Ujú. que es una escuela importantísima, la alemana también, Argentina, ¿no?, y otros países que están dispersos que aplican la grafología, Ok. ¿no? La aplican en el ámbito laboral, en la selección de personal, en la compatibilidad de parejas, la grafología histórica, la Mm. grafología médica, infantil también, vamos, y en otros rubros importantes. En México realmente se ocupa muy poco. Se le ocupa muy poco porque no se le da el lugar que esta disciplina tiene. Ujú. Sin embargo, si hablamos ahora de lo que es la grafoscopía es una cuestión técnica científica. Ujú. Como mencioné, es el estudio y análisis de la escritura o de la firma para identificar si esta es auténtica o falsa. Ah, ok. Entonces, realmente tiene un espíritu totalmente legal, Ujú. más que psicológico, porque no tiene nada de psicológico. Pero sí se requiere, que es muy importante subrayar, Ujú. que si el perito domine, ¿verdad?, aspectos también de lo que es la fisiología, el cerebro, las cuestiones endógenas, las cuestiones exógenas, todos los sistemas que convergen en el acto escritural. El perito que juzga y analiza únicamente a un grafismo, a una firma, está equívoco realmente porque requiere un conocimiento mayor, más profundo y más extenso sobre esto. Más aún que si hoy en el juicio oral tenemos que tener una participación activa. Y al decir activa es porque realmente tenemos que sumar, ¿verdad?, a un rigor científico, a una exposición, a una demostración, Ujú. a estar soportando, ¿por qué no?, a un interrogatorio, a un contrainterrogatorio, ¿ah?, y darle toda una explicación, ¿ah?, al juzgador y a las partes. Así es. Y es parte de la función del perito. No quiero decir que únicamente juega un papel importante nada más el poder dictaminar y hasta ahí llega la función. En el proceso inquisitivo podría tomarse en consideración que el dictamen por escrito era en todo caso lo más básico o lo importante. Ujú. Pero no, hoy por hoy, tanto el dictamen elaborado por escrito como la exposición que yo pueda hacer y defender precisamente del juicio oral, va a jugar un papel importante. En suma, Mm. tanto el, tanto el documento escrito, que sí es importante, Ajá. porque también hay un contenido, hay Por una supuesto. redacción, Ujú. hay un vacío de conocimientos, Ujú. ¿verdad?, hay un raciocinio y un análisis
comparativo, indiscutiblemente, entre otros elementos, que no es lo único, también está la otra parte, que es precisamente cuando uno está en los juicios orales, defendiendo, actuando, influyendo de manera positiva en el ánimo del juzgador. Se vuelve un actor principal dentro de lo que es el proceso. El proceso. Qué interesante, amigo. Ahorita nos platicas un poquito más de esa parte, ¿no? Con gusto. Vamos a, amigos de TV Cuec, vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar en unos segundos para seguir con ustedes y estar aquí platicando sobre esta gran obra, Grafoscopía Superior en los juicios orales, de nuestro gran amigo Jorge Guillén Mandujano, que es una gran obra que les recomendamos. Regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso. Estamos aquí platicando con nuestro distinguido maestro Jorge Guillén Mandujano y nos está platicando sobre esta su gran obra, Grafoscopía Superior en los juicios orales. Y pues realmente es una obra muy, muy interesante. Y bueno, hay un gran interés siempre, amigos, sobre la parte de la firma, ¿no? Pues todos tenemos una firma. ¿Por qué tenemos una firma, amigo? ¿No? ¿Qué es una firma, verdad? ¿Verdad? Pues es una pregunta muy sencilla, pero sí. Realmente, ¿por qué firmamos? ¿Qué es una firma, amigo? Pues la firma es una expresión de la voluntad y es una proyección del inconsciente. Okay. Realmente la escritura y la firma nace, crece, se reproduce y muere con su emisor. Y sin embargo, sin darnos cuenta, la grafoscopía también va de la mano, precisamente, que tiene que ver precisamente con la escritura, con la firma. Muchos nos preguntaremos por qué tiene que ir de la mano cuando realmente, pues, yo no tengo nada que ver con un proceso, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar y hacer notar que nuestra firma está expuesta, es vulnerable a cualquier acto ilícito, a que nos falsifiquen la firma, ¿verdad? Ya sea un familiar, ya sea un tercero. Así es. ¿verdad? Y bueno, es ahí donde va a intervenir precisamente la habilidad del experto en la materia para poder dictaminar. Aquí cabe resaltar tres puntos importantes. ¿Qué va a destacar precisamente o encontrar el perito? La falsificación, si es que realmente esta existe, la autenticidad o bien el disimulo. Son tres elementos importantes. Hoy por hoy también el disimulo está presente. Yo desconozco mi firma, yo la modifico dolosa e intencionalmente y la cambio en lugar de A, la modifico por una B. ¿Qué estoy haciendo ahí? Es un acto doloso, indiscutiblemente. Claro. Pero ese acto doloso pues trae consecuencias. Lo que hay que hacer, hay que descubrir que tanto A como B son de mi autoría. ¿Sí? Y si hablamos de la falsificación, bueno, pues hay varios modelos de falsificación. O bien la autenticidad, que es otro elemento que muchas veces se está cuestionando, pero resulta ser que es una táctica dilatoria que realmente no tiene sentido, pero sí hay que actuar en defensa de quien tiene la verdad. Entonces, realmente la escritura sí nace con nosotros y muere con nosotros. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Qué grado de certeza y confiabilidad tiene la grafoscopía al momento en que un perito va a dictaminar? Muy buena pregunta. Si partimos de un rigor científico, por supuesto que tiene un porcentaje muy alto, ¿verdad? Yo diría que de arriba de un 90%. Porque estamos aquí hablando también de valores, de conocimientos, de ética. Si aplicamos realmente estos principios, estas bases, yo creo que podemos lograr una certeza. Si llega a fallar la materia o el dictamen, en todo caso, que se llegara a elaborar, no es tanto que esté mal la materia como tal. Quien está mal es el sujeto, es el perito, por la falta de expertise, por los intereses económicos que se llegan a mover, ¿verdad? Y por otras muchas razones, vamos, que en un momento determinado juegan también un papel importante, a favor o en contra.
¿Qué es lo, digamos, qué sería como esto, lo que un perito en grafoscopía va a encontrar en una firma cuando, pues, estas son cuestionadas en un proceso judicial? ¿Qué es lo que el perito va a encontrar en esa firma? Interesante pregunta. Definitivamente lo que busca el perito o debe de encontrar Ajá. la correspondencia que existe entre un grafema y otro, o entre una grafía y otra. Ajá. No podemos encontrar, y estaríamos cometiendo un grave error, el de encontrar identidad. No existe identidad, por supuesto. Y si existe, estamos hablando que la firma es falsa. Jamás vamos a firmar exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a firmar exactamente igual, aun cuando la firma es nuestra? Realmente existen factores neurofisiológicos que influyen precisamente en el acto escritural. Y si hablamos de procesos neurofisiológicos, tendríamos que hablar de lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema autónomo vegetativo simpático y parasimpático, nuestro sistema endocrino también juega un papel muy importante. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona se asusta y tiene que firmar? Porque hay una presión, hay una coacción psicológica. El nerviosismo y firmas diferentes. Vas a Sí, firmar de manera irregular, irregular. ¿verdad? Tal vez de manera incompleta, Ajá. fugaz y demás. Pero ¿qué está pasando ahí con nuestro organismo? El parasimpático está actuando, está huyendo, está defendiendo. Pero cuando ya tenemos una tranquilidad, oxigenamos, el simpático va a actuar, va a haber un control. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema nervioso central? El proceso sináptico que se va a dar pues va a ser muy rápido. Un proceso bioquímico y bioeléctrico, ¿verdad? Va a ser muy rápido. Así Firmo es. en 2 segundos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues también va a haber una alteración, va a haber una deformación. Así es. Entonces, lo importante es entender que atrás de esa firma, de esa escritura, está una persona. Y que hay todo un proceso que hay que también conocer, dominar, defender y exponer en un dictamen. Si yo no sé defender, es porque ignoro o estoy realmente trunco en conocimientos de lo que es la fisiología. Qué interesante, amigo. Fíjate, algunos de nuestros amigos nos están viendo. Daniel Zavala nos manda saludos. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí acompañándonos. Evelyn Pérez Romero. Muchas gracias, Evelyn, también por acompañarnos. Nos mandan saludos. Y muchas gracias. Y bueno, fíjate, amigo, cómo efectivamente, pues nuestra firma también va cambiando al transcurso de los años de nuestra edad, ¿no? Vamos firmando de manera diferente conforme va pasando el tiempo, ¿no? Efectivamente, hay una evolución como hay una involución. Involución también. Entonces, hay un cambio morfológico, un cambio estructural, un cambio inclusive hasta en el modelo que escogimos en un principio, o que nos identificamos en su momento, y que esta firma, si era muy larga, ¿verdad? La volvemos con el tiempo compacta, más sencilla. También incluyen, obviamente, factores externos, ¿no? Claro. La dinámica del trabajo, el estrés, ¿verdad? Tengo que firmar muchos documentos y realmente buscas algo más sencillo. Claro, de hecho luego hasta los bancos ves que nos piden que vayamos a actualizar nuestra firma, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber ido al banco, fíjate, ¿no? Y que me dicen, no, pues actualice su firma, ¿no? Sí, y también aquí cabe hacer una connotación muy importante. El polimorfismo gráfico. ¿Qué es el polimorfismo gráfico? Realmente es cuando se modifica de manera involuntaria nuestra firma en un acto y en otro, ¿verdad? Pero sin cambiar la esencia, vamos. Ok. No significa que porque yo modifiqué o lo hago ya en automático, que muchas personas lo llegan a tener, que llegan a morir, ¿verdad? ¿no? Significa que no sea. Y podemos decir, ¿verdad? Ya sea como peritos o como juzgadores o como litigantes, decir, es que la firma de A
no es. Ujú. La correcta es la B. Así Y es. no es necesariamente ese principio, esa lógica. Tenemos que precisamente la función del perito es descubrir precisamente que puede existir ese polimorfismo gráfico. Si, Ok. si está presente es porque cambia Ujú. endógenamente, ¿verdad? Y de manera natural y de manera también involuntaria su grafismo. Entonces es importante identificar, vamos, cuándo estamos presentes en esos cambios, Ajá. ¿sí? Y también no se diga, por ejemplo, si una persona senil con la edad ya avanzada, no sé, pueden ser 70, 80, 90 años, va a encontrarse con dos conflictos importantes. Ejecutar la misma firma, el mismo modelo, Ujú. que en su memoria a largo plazo está registrada como imágenes motrices, y también en esforzarse a seguir ese modelo, pero ya su situación fisiológica ya no lo permite. ¿Qué pasa? Hay un cambio, por supuesto que hay un cambio. Hay una alteración, claro que hay una alteración. Hay una deformación, hay una deformación, por supuesto que hay una deformación. Hay interrupciones, también hay interrupciones. Hay temblores, también hay temblores. Escritura inacabada, claro que existe. Es decir, todos estos cambios Ujú. que existen gráficamente o escrituralmente hablando, ¿verdad? Son razones de carácter fisiológico. Entonces, ese conflicto lo tiene precisamente el emisor. Quiere hacer el mejor esfuerzo por escribir, por firmar, pero no logra precisamente alcanzar esa base, vamos, esa base estructural. Estructural. Amigo, ¿qué serían lo que a veces conocemos como las firmas disimuladas en un proceso, ¿no? Y que prácticamente qué sería lo que pasaría, ¿no? Cuando se demuestra ya su veracidad. No, pues estamos hablando en ese caso de una autenticidad, definitivamente. Ujú. Hay muchos casos, efectivamente, que hay que reconocer que se han perdido, quiero decirte. Sí, Y se han perdido precisamente porque se le ha seguido el juego al disimulador, Ujú, en donde él sostiene la hipótesis que esa firma no es de él y sí es de él. ¿Qué hay que hacer ujú. aquí? Pues aquí es importante aportar, sumar elementos indubitables de cotejo para demostrar que sí es su firma. O sea, dices, tú Pues tienes que firmar, ¿no? Y dices, pues voy a simular mi firma. voy a disimular. No, porque son cosas diferentes. La simulación y el disimulo. La simulación es cuando una persona, ¿verdad?, te imita Ah, ok, la ok, firma. ok. Y el disimulo es cuando tú mismo, como autor de la firma, Ujú. la modificas, ya Ok, sea de manera total o de manera parcial. muy bien. Si es total, yo me llamo Jorge, en lugar Ujú, de ponerme Jorge, le pongo Pedro. ujú, Si es parcial, puede ser que le ponga Jorgito o Jorjote, y ujú. parcialmente estoy modificando la firma. Ok, Pero sin duda alguna es un acto doloso. así es. Consistentemente escuchamos que se habla de gesto gráfico, ¿no? Con los dictámenes en grafoscopía. ¿Y qué significado tiene este elemento ya en el estudio y en análisis de las firmas? Pues es fundamental, vamos, es el ADN, Ujú, es el ADN escritural de todos y cada uno de nosotros. ujú. Todos al momento de estar escribiendo, firmando, nos proyectamos de manera involuntaria y de manera Y inconsciente. tenemos esos gestos gráficos. Y los patrones que lo Ajá. van a regir es el ritmo, la presión, la velocidad, la inclinación, los enlaces, los rasgos, los rasgos iniciales y Ujú, finales, ¿ah? La separación entre grama y grama, entre palabra y palabra, ¿ah? La inclinación también, ujú. y los demás elementos que lo conforman o que lo integran, ¿no? van a, van a hacer que precisamente haya un conjunto de elementos que sean únicos e irrepetibles por su emisor. Ok. ¿Qué, qué es ya en este plano de la vida cotidiana, amigo? Pues de pronto, fíjate que en alguna ocasión cuando pues ya empezaba yo pues a firmar mi documento más importante que en este tiempo pues era mi IFE, ¿no? Ahora el INE, ¿no?
Y decía yo, ¿cómo voy a hacer mi firma, no? ¿Qué será importante? ¿Qué rasgos tiene que tener mi firma? ¿Verdad? Y hay veces que poco pensamos en eso, pero pues hay muchos jóvenes que piensan, y luego ¿qué hacen, no? Pues luego ponen una carita y dicen, pues es que esa es mi firma. No se toman con seriedad el saber cómo plasmar su firma, amigo. Hay elementos, ¿qué elementos se deberían de considerar para tener una firma? ¿Qué elementos en el sentido que serían importantes para que esa firma no fuera tan fácilmente falsificable también, ¿no? Y que también al tiempo, pues realmente yo creo que es importante que conserves la misma firma, ¿no? A lo largo del tiempo, de los años, porque vas firmando diversos documentos que son importantes y que de alguna manera pues tiene que conservarse esa misma firma, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, amigo? Yo creo que siendo objetivos, Ujú, difícilmente vamos a conservar la misma firma, vamos. ujú, Y no es que esté en contra de la lógica, sino estoy siendo realista, vamos. Mencioné hace un momento que así como hay una evolución, hay una involución. ujú, ¿Qué significa esto? Que realmente yo me tengo que ir adecuando a mi modelo de vida, de trabajo, a las circunstancias que me exige la sociedad. Andamos corriendo, andamos deprisa, andamos estresados. Nuestra firma va cambiando, se va ujú, modificando, vamos, por supuesto. Y también se suman otros factores más de manera colateral, vamos. Las enfermedades que una persona puede tener. Inclusive, si hablamos de enfermedades, puede ser que radicalmente cambie totalmente su firma, vamos. ujú, Y más, sobre todo, son neurológicas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la mano inerte. ujú. ¿Qué es la mano inerte? Es la mano que es guiada por un tercero, la mano que no tiene movimiento. Y esta persona escribía de manera normal, como muchas personas lo llegamos a hacer, Ujú, pero tiene un evento vascular cerebral y hay un cambio indiscutiblemente en su grafía. Hay un cambio en su sistema motriz, hay una pérdida del habla, hay una pérdida parcial del movimiento estructural de la persona, ujú, no tiene, no se puede parar, no se puede caminar, no puede caminar. Entonces esos cambios, ¿verdad?, van a afectar precisamente su vida, no solamente mental, de salud, sino ujú. también, si hablamos de la firma, la van a modificar totalmente. Va a ser necesario que un tercero le guíe la mano. Ok. Y lo importante aquí de esto es que puede tener, fíjate bien, puede tener 10 firmas diferentes Ajá. porque 10 personas le ayudaron a firmar en Ok. diferentes momentos. Ujú, Y podemos pensar nosotros que estamos ajenos a esa situación, que las 10 firmas son de una persona diferente y es de la misma persona. Lo importante es entender que se va a proyectar la mano no del guiado, sino del guiador. ujú, Es decir, si 10 personas le están ayudando a firmar, se va a proyectar su grafismo, su presión, su velocidad, su fuerza, su intención o su ritmo de poderle guiar la mano. La persona que va a ser guiada, ¿verdad?, simplemente va, entre comillas, a ayudar parcialmente, pero finalmente se va a dejar guiar por un tercero. ok. Entonces es muy importante saber y entender en esos eventos, no en todos Ujú. los eventos, por supuesto, que esos cambios también le afectan. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con esa firma de esta persona? Desapareció Qué bien. y se puede convertir en una X Ujú, después de que puso el nombre completo, Olga Rodríguez Pérez, ujú, hipotéticamente, ¿no? Entonces ya no existe ninguna expresión escritural en letra Palmer, en letra francesa, en letra script, o esos garigoleos que se hacían, esos elementos adicionales con una rúbrica, con principios ornamentales, se vuelve parca completamente en un signo, en un ujú. X. Y tú dices que tiene que ver la X ya. Si yo veía que firmaba de Ujú, manera estética, de manera normal, vamos. ujú. En fin,
con los diferentes modelos que te puedas imaginar, ¿no? Dentro de toda tu experiencia que tienes, amigo, y dentro de esta investigación, tú como perito que eres, por supuesto, ¿hay elementos que son más difíciles de falsificar dentro de una firma? Yo pienso que las firmas más sencillas Ujú. son más difíciles de falsificar. Ah, sí. Sí, sí, por supuesto. También cabe hacer una connotación muy importante. Desafortunadamente hoy en día la robótica ha jugado un papel que ha perjudicado Ujú. y que realmente se da a las falsificaciones Ok, con ese modelo. con ese modelo. Sí, Entonces aquí la fisiología viene a jugar un papel importante, ¿no? sí, siempre ha jugado un papel muy importante, precisamente. Para poder determinar, ¿no? En grafoscopía, ¿no? Sí, aquí lo importante también en un proceso es no solamente que el perito analice, Ujú. sino que también se introduzca un poco más allá de esos elementos e indague con los elementos de prueba que le aporten las partes, Claro. ¿va? Expedientes clínicos, ¿va? Todos los procesos por los cuales ha pasado esta persona, enfermedades, si hay expedientes clínicos, en fin. Y también todo ese historial Ujú. escritura que debe de haber, y si no está a la mano, pues buscarlos en otros organismos, en otras dependencias públicas o privadas. En suma, todos esos elementos indubitables de cotejo Ujú. van a contextualizar y van a darle una idea y una base importante para decir que la firma sí es, a pesar de que hay un cambio estructural, ¿por qué no? Tal vez morfológico, ¿por qué no? Pero todo eso va a sumar. Ahora, también es muy importante tomar en cuenta las firmas coetáneas. Las firmas coetáneas son las firmas que son de la misma edad, de la misma época. Ejemplo, si la firma que se está cuestionando es del año 80, lo ideal, ¿verdad?, es tener firmas del año 80 en otros documentos, por supuesto, que sirvan de base de cotejo. Ujú. O bien las anteriores. Hay criterios de la Corte donde dice que efectivamente las firmas anteriores al evento, al hecho controvertido, son las idóneas. ¿Por qué son las idóneas? Porque no hubo intención de modificar, de distorsionar, de disfrazar, Ok. porque son naturales. Y no se diga también las coetáneas, porque están en las mismas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, Ujú. que las firmas que se están cuestionando. Las firmas posteriores no son idóneas. No digo que no se tomen en cuenta. Y de hecho, en los tribunales, en los procedimientos, Ajá. los juzgadores le dan mucha importancia a los ejercicios que las partes vayan a estampar firmas ante la presencia judicial. Cuando realmente es un grave error, porque el juez, si bien es cierto que se dice que es el perito de peritos, Ujú. que ahí es muy cuestionable esa máxima, ese principio, que para mi punto de vista no estoy de acuerdo, pero Ujú. que no está ahorita el momento de comentar, ¿va? Él está juzgando a su libre albedrío, a su lógica, Ujú. pero no es que sea una lógica justificable, está equívoco. ¿Por qué? Porque está limitando al perito a indagar más de lo que le puede dar o le puede proporcionar. Y las firmas anteriores, ¿dónde las dejamos? Y Ujú. las firmas coetáneas, ¿dónde están? Cuando realmente son las mejores, precisamente para poder hacer un estudio integral. Esto es, las anteriores, las coetáneas, Ujú. y si tú quieres, las posteriores, porque son las que está pidiendo, o las actuales, que son las que está pidiendo el juzgador, bueno, pues las tomamos en consideración, porque tampoco no podemos limitar y decirle al juzgador que esas no. Máxime que él tiene el control del procedimiento. Entonces, Ujú. no nos vamos a estar peleando, ¿no? Pero lo correcto es buscar la estrategia. Para buscar esa estrategia es recomendable siempre hablar con el abogado, sugerirle, recomendarle, Ujú. proponerle a las firmas que son idóneas. Sobre todo cuando se está cuestionando la firma que la firma es falsa Ajá. y que y resulta lo contrario, que la firma sí es, pero realmente podemos ver un cambio estructural o morfológico. Así es.
Pero para hacerle entender y comprender al juez, tenemos que ir más allá de eso. Qué interesante, amigo. Qué interesante realmente porque, pues, mira, yo he visto que a veces hasta esta especie como de, se me hacen charlatanes, ¿no? Que dicen, a ver, pon tu firma y te voy a decir tu personalidad, ¿no? Que tienes, todo. No sé si sea charlatanería o no, amigo, pero ahorita nos platicas un poquito. Pero antes de eso, porque te quiero también preguntar, si la grafoscopía es realmente una ciencia, una técnica, ¿qué es, no? Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Con gusto. Amigos Claro. de TV Cuec, pues estamos aquí con nuestro gran distinguido maestro Jorge Guillén Mandujano, presentando su gran obra, ¿verdad?, sobre grafoscopía superior. Entonces, vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos en unos segundos. Amigos de TV Cuec, pues estamos de regreso, estamos platicando sobre grafoscopía superior aquí en los juicios orales con nuestro gran distinguido amigo Jorge Guillén Mandujano, esta gran obra, como les comentamos, que bueno, pues la pueden adquirir y porque es una obra realmente muy, muy, muy completa sobre este tema, ¿verdad? Y que está generando un gran interés tu obra, amigo, porque Gracias. realmente tiene esta rigidez, esta solidez que se requiere en el conocimiento, ¿no? Y sabes que, pues yo lo veo, por ejemplo, que en muchas ocasiones, pues hay mucha gente que habla de estos temas, pero parece que carecen de esta seriedad que merece hablar de estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se cuestiona si realmente la grafoscopía, si es una ciencia, si es una técnica, si tiene una metodología o no. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Interesante la pregunta. Realmente, bajo mi juicio, Ajá. la grafoscopía converge entre lo que es una ciencia y una técnica. Uh-huh. La grafoscopía es una ciencia cognitiva de la criminalística Uh-huh. y está comprobado que la criminalística es una ciencia como tal. Para que sea ciencia, tenemos que aplicar un rigor científico también, una metodología, una investigación, una comprobación, una hipótesis, una demostración. Por supuesto que es importante. Me atrevo a decir, haciendo un paréntesis, el artículo 5 de la Ley General de Profesiones, en la ley reglamentaria, en su mismo artículo 5 de esta misma ley, señala que todo especialista que tenga un conocimiento en una ciencia y en una técnica deberá de aportar y acreditar tener estos conocimientos a través de la cédula profesional y del título profesional. Ok. Esto nos abre una controversia positiva o negativa, como quiera verse, porque dices tú, ¿realmente el perito requiere para ejercer la patente de especialista, de un testigo experto? Y yo pienso que sí, por supuesto, que sí es importante contar con una cédula profesional que le dé esa seriedad que la materia requiere. Entonces, si bien es cierto que el artículo 5 que acabo de mencionar Uh-huh. no mejor dicho, es enunciativo, más no limitativo. ¿Qué quiere decir? Que todas las especialidades en la ciencia, y hablamos de diversas ciencias, o bien de diversas técnicas, como quiera verse o llamarse, está obligado el especialista en acreditar la idoneidad de tener la cédula profesional. Ok. Entonces, sí, definitivamente, retomando tu pregunta, ¿verdad? Sí, convergen lo que es una ciencia y una técnica. Qué interesante. Ahí te preguntaba, ¿no? Sobre esta cuestión de que muchas veces hay personas, ¿no? Que dicen, pues a ver, fírmale aquí para ver rasgos de tu personalidad, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso, amigo? Bueno, ya estaríamos saliéndonos de lo que es la grafoscopía. Entrar a la grafología que nos Así decías, es, ¿no? ya estamos hablando de lo que es la grafología. Te decía, en Europa, Uh-huh. en ciertos países, ¿verdad? A la grafología se le da un peso y una relevancia en esta disciplina, vamos. Uh-huh. Sí es cierto que se puede aplicar una interpretación de carácter psicológico,
¿verdad? Y sacar un perfil del sujeto de la persona. Entonces, sí es aplicable, ¿verdad? Pero en ciertos casos. En México, ¿verdad? No se le da esa importancia. No se le da esa importancia, ¿verdad? Se aplican los sistemas tradicionales en psicología, los sistemas psicológicos, psicométricos, todas las baterías que la psicología aporta hoy en día son las que son aplicables para el reclutamiento o selección de personal, que eso es lo tradicional. Pero, sin embargo, a través de la escritura, sí se puede sacar un perfil psicológico. Claro, estamos hablando también con un rigor serio, profesional, ético. También tenemos que dominar, obviamente, la materia Claro. para dar una aportación y un conocimiento a lo que nos están solicitando, ya sea en selección de personal, en grafología histórica, la grafología médica y demás. Por supuesto, también la escritura habla de quiénes somos, cómo nos vemos ante la sociedad. Me quiero ver como una persona importante, firmo grande. Soy muy introvertido, soy muy inseguro, la firma va a ser muy pequeña. Más pequeña. Un investigador, que es un ratón de biblioteca, de laboratorio, la escritura, si tú te vas a dar cuenta, es una escritura muy pequeña, muy analítico, muy juicioso, muy reservado, muy introvertido, no le gusta sociabilizar con los demás. Son connotaciones o matices que nos pueden dar una idea. No quiero que se malinterprete con lo que estoy diciendo y con el tema que estamos tratando, que es la grafoscopía, que son temas totalmente diferentes. Así es. Y que no aborda el trabajo de mi parte en nada de lo que es la grafología. Grafología, sí, así es. Y vale la pena, ¿no?, comentarlo para hacer esta gran diferencia, ¿no? Sin embargo, pues igual las dos, en el caso de aplicarlas, pues requeriría realmente tener todos unos estudios al respecto, ¿no? Te comentaba hace un momento en el espacio que tuvimos, que en México la Universidad Londres en su momento implementó la maestría en grafología. Mira. Pues sí. Aquí había que preguntar por qué la implementó, ¿verdad? Y de hecho salieron un par de generaciones. Ya no existe la maestría en grafología en la Universidad de Londres. ¿Por qué razón? No sé, lo desconozco, por supuesto. Amigo, y a los jueces, por ejemplo, les interesa la ciencia de la grafoscopía ortodoxa para fundar y para motivar sus sentencias? Claro que no. Al juzgador le interesa la ciencia veraz, la ciencia explicada, la ciencia demostrativa, que le induzca un conocimiento. ¿Y quién lo va a hacer? Solamente el experto. Si el experto en los juicios orales actúa con esa veracidad, con esos conocimientos, con esas demostraciones, con ese rigor científico, que lo he subrayado en varias ocasiones, ¿verdad? Así es. Va a ser importante, precisamente y de manera positiva, que influya en el ánimo del juzgador. Vamos. No le interesa la ciencia abstracta, la ciencia compleja, le interesa la ciencia demostrativa, aclarativa. Precisamente para que yo, juzgador, dicte una sentencia fundada y motivada. ¿Bajo qué principios lo voy a dictar como juzgador? Bajo los principios de la lógica, la máxima principios de la experiencia, ¿verdad? Y conocimientos del derecho. Que también son cuestionables esos puntos, ¿no? Porque si hablamos de la máxima experiencia, puede ser que el juzgador sea nuevo. ¿Qué experiencia puede tener? Se contrapone contra esas bases legales. El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en el Distrito Federal, establece precisamente parte de esos principios. No solamente es la única norma que lo establece, que lo funda o que lo motiva. Existen otras leyes adjetivas también que sustentan y parten de esta premisa que acabo de mencionar, o esas tres premisas, ¿no? He visto que luego en materia penal
los peritos pues son sometidos a varios interrogatorios, ¿no? ¿Qué tipo de interrogatorios son? ¿Para qué son estos interrogatorios? Precisamente para llegar a la verdad. Ujú. Partimos de esa premisa. Y puede someterse el perito a Ajá. un interrogatorio directo, Ujú. un contrainterrogatorio por la otra parte, Ajá. un reinterrogatorio y un recontrainterrogatorio. Así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en Ujú. sus 4 modalidades, que de manera regular nada más se agotan regularmente 2: el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Pero aquí cabe también destacar que también tenemos que ser expertos para poder contestar. Tenemos que tener la habilidad, la astucia, la sagacidad para enfrentar y soportar precisamente ese contrainterrogatorio, porque se trata precisamente de que la parte contraria te va a tratar de destruir, va a Ujú. tratar de desestimar tu opinión o tu juicio, precisamente que está soportado en el dictamen. Mi maestro español, que en paz descanse, Luis Martínez Villa, decía: en las audiencias se ve como perito quién sabe y quién no sabe. Ujú. Es cierto, pero aquí yo mencionaría 2 aspectos importantes. El perito se va a calibrar, se va a demostrar la pericia con 2 formas: el documento escrito, el dictamen, Ujú. Su dictamen. ¿sí?, y su actuación en la audiencia. ¿Por qué por escrito? Porque en el dictamen por escrito, queramos o no, de manera voluntaria e involuntaria, cometemos errores, cometemos fallas, Ujú. y esas fallas pueden trascender Ah, ok. en redacciones, en sintaxis, en contradicciones, en contestar una pregunta inadecuada y que se me patinó contestarla Mm. de manera incorrecta, en explicar Ujú. inclusive las conclusiones. Por ejemplo, te puedo decir, si hablamos incluso de la redacción, aquí tiene que ver la redacción. Si yo digo que la firma de Juan es una firma que no es atribuible a él, Ujú. ¿qué estoy dando a entender con esto? Pregunto. Pues, que no es suya, ¿no? Dice, no es atribuible a él. Entenderíamos que no es suya, es lo que entenderíamos, ¿no? Bien, está mal. Ujú. Está mal porque realmente atribuir quiere decir que no hay una certeza, no hay una seguridad. Si buscamos en un diccionario, vamos a encontrar ese rigor y ese significado. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, a pesar de que estoy tratando de hacerle notar al juez de que no es de él, pero le estoy anteponiendo la palabra atribuible, no es atribuible, no tengo la certeza, no tengo la seguridad, no tengo Ujú. la convicción, pero entre azul y buenas noches, Mm. le estoy haciendo ver que no es de él. Pero realmente, si somos estrictos, si somos Ujú. rigoristas, si somos analíticos en la sintaxis, en la redacción, en el significado de las palabras, no le estoy asegurando al juez que verdaderamente es una firma falsa, porque nunca hablé de falsedad, hablé de De atribuciones. atribución. No es atribuible a Juan, Ujú. me estoy saliendo por la tangente. Sí. Y tienes que, como perito, tienes que Entonces, determinar que la firma es falsa ¿es auténtico o es falsa? o Por es falsa. supuesto. Pero eso de que no es atribuible y demás, es Tiene. cuestionable. ¿Qué hay que hacer ahí? Obviamente, cuestionar al perito. ¿Cómo se forma un perito, amigo, en grafoscopía? Pues la mejor escuela es la Ajá, práctica. la La práctica. práctica. Bueno, por supuesto también el conocimiento, ¿no? La lectura, el aprendizaje, eh, la doctrina, los instrumentos de trabajo con los que uno cuente también, por supuesto, suma también a una sapiencia, Ujú. a una técnica, por supuesto que sí, pero pues hay un principio que dice, y yo parto de ese principio, que la experiencia es madre de la ciencia.
Pues sí que lo has aplicado aquí en tu obra, amigo, que tiene realmente un rigor científico, lo repito, porque realmente veo que utilizas una amplia bibliografía también, ¿no? Que cada tema lo vas tratando con mucha seriedad, con mucho cuidado, que tienes mucha puntualidad en cada una de las respuestas que vas dando. Este, y seguramente esta obra pues va a ser de gran interés para los estudiantes y los estudiosos en esta materia. Y también para los jueces y los tribunales, amigos. Hay que llevarla, presentárselas para que empiecen a tener libros efectivamente de manera científica, ¿no? Y con este rigor académico también. Pues vean, se traten estos temas, ¿no? Y sobre todo que conozcan, ¿no? Conozcan un poco, así como esta materia, cualquier otra materia, por supuesto. Ujú. Eh, pero sí, sí aplicarse definitivamente, porque también el juzgado comete errores. Claro. Comete errores porque además todavía de los errores se deja inducir. ¿Por quién? Porque No, y es que el juzgador algún, no es conocedor, amigo, no es perito finalmente, porque para eso se auxilia de los peritos, ¿no? Que el perito efectivamente es el que tiene el conocimiento científico respecto de determinadas materias, ¿no? si bien es cierto que aquí convergen dos principios fundamentales para en los juicios orales, que es la inmediatez, Ujú, que es donde el juez, de manera su nombre lo dice, está presente, está percibiendo a través de sus sentidos, ujú, ¿verdad? La participación del perito, cómo actúa, cómo demuestra, cómo acredita, cómo responde a las preguntas, al contrainterrogatorio ujú, y demás elementos, ¿verdad? También está el de contradicción. Vamos a tener el perito contrario, ujú. donde también va a dar su propia tesis, su Sí, propia teoría, su propio juicio, y ujú. puede demostrar algunas otras cosas que tal vez yo no hice. Así es. Entonces, son dos principios muy importantes y muy fundamentales. Y si hablamos de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Está el principio del control horizontal, vamos. Ujú, El control horizontal precisamente está en que el abogado de la defensa, como el fiscal, van a tener realmente una participación activa, ¿verdad? Y ahí pueden, en todo caso, levantar al perito, ujú. ¿verdad? Ayudándole a un interrogatorio, a un contrainterrogatorio, ¿por qué no? Y también, sobre todo, que el perito sea idóneo, que es muy importante también eso. Ujú. Una de las preguntas que siempre se le hacen al perito por parte de la defensa regularmente, o puede ser hasta el mismo fiscal, es eh, So- después de que se presentaron sus mejores cartas credenciales, que estudió en la Complutense de Madrid de España, que estudió en Harvard tal vez, no sé, Ujú. estoy exagerando tal vez, ¿verdad? Perfecto, usted nos acaba de decir que estudió en tal institución, que tiene una máxima experiencia de tantos asuntos y demás. Le voy a hacer una pregunta y nada más quiero que me conteste sí o no. ¿Cuenta usted con cédula profesional como perito en la materia en la que está interviniendo? ¿Sí o no? Si el perito dice que no, no más Pues preguntas, señoría. ¿Es cuánto? sí, pues no, no se la la idoneidad no está presente. Es un problema, es un tema muy importante, Claro. la idoneidad, sin meterse al fondo del asunto, a estudiarlo, a Ujú. debatir si estuvo bien, si estuvo mal, si lo razonó bien, qué demostró, qué no demostró, cuáles son las técnicas que aplicó. De ahí parte de su estrategia legal, vamos, para echar abajo precisamente el dictamen. Por lo tanto, esto exige que el perito sí tenga una cédula profesional, que el perito sí tenga una experiencia amplia en la materia. Claro, se va logrando con el tiempo, con el fogueo, el entrar al fuego, porque realmente es el mejor campo de acción, el mejor campo de conocimientos, la experiencia. Insisto, la, la práctica, la práctica que podemos ejercer diariamente se forma con
se forma más bien, mejor dicho, con la ciencia. Con la ciencia. Amigo, pues ya para terminar este increíble programa, realmente nos has enseñado muchísimo. ¿Cuál sería una máxima que nos puedas decir sobre la grafoscopía? ¿Cuál sería esa máxima? La escritura es el sismógrafo del cerebro. La grafoscopía es el sismógrafo del el cerebro. La escritura. sismógrafo del cerebro, ¿no? La escritura sería Muy bien. ese principio. ¿Por qué? Termino para cerrar. Si el cerebro se encuentra bien fisiológicamente hablando, la escritura va a estar bien. Si el cerebro se encuentra mal fisiológicamente, la escritura va a estar mal. Entonces, la escritura es el sismógrafo del cerebro, que va a ser un calibrador para ver qué tan bien está la persona o qué tan mal está la persona. Fíjate que siempre le digo a mis alumnos que escriban, que tomen notas, les digo, porque el escribir es un gran fijador para la memoria, ¿no? Así les digo. Y ahora la escritura tiene una importancia muy alta en cuestión del aprendizaje, amigo. Puedo decir que la proyección de la escritura refleja varios aspectos. Un aspecto psicológico, un aspecto fisiológico y un aspecto cultural. Y si me extiendo, podemos mencionar otros temas más. ¿Por qué fisiológico? Porque es un proceso neurofisiológico el acto escritural. Sintetizando. ¿Por qué cultural? Precisamente aquí entra el aprendizaje de la persona. ¿Qué nivel de estudios tiene? ¿Dónde se formó? ¿Qué preparación tiene? Etcétera. ¿Y el otro cuál es? Psicológico. Fisiológico. Cultural. Cultural. ¿De acuerdo? Qué interesante, amigo. Pues nos dejas con muchas reflexiones, ¿no? Nos dejas con muchas reflexiones, muchas preguntas que aquí nos puedes ir resolviendo, ¿no? Pues sí, no están, que nos puedes ir resolviendo. Gracias. Pues sí, no están todas las preguntas porque realmente el conocimiento del ser humano es infinito. Infinito. ¿Verdad? No hay límites. Sí, pero nos da las bases suficientes este libro, ¿no? Y tiene la idoneidad, como dices, para tratar el tema y sobre todo que bueno, que sepan que también cuentan con, pues que puedes dar servicios, amigo, ¿no? Como perito, gracias. ¿No? ¿Dónde te pueden localizar, amigo? Pues ¿algún correo o algo? Sí, puedo dar mi correo. Con gusto, es jguillén, que es mi apellido, jguillén 58@gmail.com. Repito, jguillén58@gmail.com. ¿Y mi celular? 55 52 74 05 16. Nuevamente, amigo. Gracias. 55 52 74 05 16. Sí, mira, ya concluimos aquí con nuestros grandes amigos que nos están viendo. A Daniel Zavala, muchas gracias. A Evelyn Pérez, que también nos dice, debe de estar muy interesante su obra. Muchas felicidades, mira, te mandan felicidades. Gracias. A Ana Chávez nos manda saludos abogados, muchas gracias. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este momento tan importante que es la presentación de la obra del maestro Jorge Guillén Mandujano, ¿no? Como ven, pues es una obra que tiene muchísima seriedad y que va a servir para todos los estudiantes y estudiosos en este campo del derecho, ¿no? Y va a ser, yo creo que es una obra que ya tiene un buen éxito y va a seguir teniendo más, amigo. Te agradezco. Te agradezco yo más, amigo, que estés aquí, que nos acompañes y que no sea la última charla que tengamos. Podemos seguir platicando, ¿no? Con gusto, claro, sí, cuando sea tu indicación lo acataremos. Muchas gracias, amigos. Amigos de TV Cuec, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves de 5 a 6 en este su programa
entre abogados y universitarios con el doctor César Omar Correa Alcalá. Hasta luego.